Más que radio. 7 de la mañana, 3 minutos. La noticia en salud que les digo es la toma de control de la cooperativa Cosalud, que es la propietaria de la EPS Cosalud, sobre la cual el presidente Petro ha dicho en las últimas horas que están refundidos, y es el verbo que le ha utilizado, 433 mil millones de pesos. Cosalud es era una de las EPS más grandes del país, tiene más de 3 millones de afiliados, especialmente en el Caribe colombiano. Sí, señor, en la costa Caribe colombiana, y esta es una decisión y una noticia, Néstor, que está provocando los mensajes del presidente Petro más recientes sobre el sistema de salud. Esa cifra que usted acaba de mencionar, la de 433 mil millones de pesos, es la que tiene entre las razones la Superintendencia de Salud para tomar esta decisión de la posesión. Aquí, a diferencia de otras EPS, hay que aclararle a los oyentes que hay dos superintendencias involucradas. La de salud, porque hay una EPS con 3 millones de afiliados de por medio, pero también la Superintendencia de Economía Solidaria, porque es una cooperativa. Y la denuncia es que hay perdidos o movidos entre las empresas 433 mil millones de pesos que dicen no aparecen. Incluso el presidente Gustavo Petro, Néstor, habla de la compra de una casa que se hizo con plata de la salud, desviando recursos del sistema. Entonces, a través de dos superintendencias, el gobierno se tomó Cosalud, la EPS, y Cosalud, la cooperativa. Don Jaime González Montaño fue presidente de Cosalud, es uno de los integrantes de esa cooperativa, es el presidente de Cosalud Inversa. El presidente Petro ha dicho que en las juntas directivas de esta EPS están el hermano de Francisco Santos, que es Rafael, y el hermano del expresidente Pastrana, que es Jaime, y acusa a familias políticas de estar detrás de lo que él ha denominado un caso de corrupción en la salud. Don Jaime González, les decía, es una de las personas poderosas que maneja esta EPS, fue su presidente. Señor González, buenos días. Muy buenos días, don Néstor, y todo el equipo de Blue Radio. Efectivamente, yo fui el presidente de la EPS desde el año 1996 hasta el 22 de noviembre de este año 2024. ¿Hasta cuándo se produjo la intervención del gobierno? Hasta que se produjo la intervención del gobierno por unas causas que no han podido explicar. Esta es una cooperativa, nació como una cooperativa, como usted lo dice, en el año 1994. Era una cooperativa especializada en el sector salud, y por lo tanto las cooperativas que deberían ser o que deben ser vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, de acuerdo a la normatividad vigente, como era una cooperativa, especializada en salud, la vigilancia recaía sobre la Superintendencia de Salud. Señor González, siendo una cooperativa, yo entiendo que es una figura diferente a la propiedad convencional, pero usted participa, usted fue el promotor de la cooperativa, entre comillas, es el fundador, dueño de la cooperativa, que es a su vez la propietaria de Cosalud. No fui el fundador, la empresa se fundó en el año 94, el 30 de junio del año 94, y yo llegué a la cooperativa, que era una empresa solidaria de salud, así se llamaban, el 1 de febrero del año 1996. ¿Y por qué llevó usted a la Junta de Cosalud a Jaime Pastrana, que es el hermano del expresidente Pastrana, y a Rafael Santos, que es el hermano de Pacho Santos? A ver, esta cooperativa, que nace como una empresa solidaria, es creada por personas de los estratos 1 y 2 del CISBEN, que era un programa que había diseñado el gobierno nacional como un piloto para asignación de los subsidios de la oferta a la demanda, es decir, que los subsidios no fueran a los hospitales, sino que fueran administrados directamente por la misma comunidad organizada en cooperativas o en organizaciones mutuales. Esto duró así como una empresa solidaria, administrando los recursos de salud, hasta que en el año 2014 el gobierno nacional estableció unas condiciones financieras donde le exigían a todas las EPS, fuera cual fuera su naturaleza, si era una empresa privada, si era una cooperativa o si era una caja de compensación, todas tenían que cumplir con estos indicadores, que consistían en un margen de solvencia que era igual al 8% de los recursos que administraba,
Cosalud en ese momento tenía alrededor de 1.200.000 afiliados que representaban casi Sí, pero 1.2 billones para explicarle. Sí, okay. Es para explicarle de dónde viene, que usted me está haciendo una pregunta que si por qué nombré a alguien. Entonces, es que le pregunto eso porque ha sido uno de los caballos de batalla del presidente Gustavo Petro, como usted sabe, que la salud, Sí, que el hermano del expresidente Pastrana, que el hermano de Pacho Santos. Sí. Entonces le decía que a raíz de esas condiciones hubo la necesidad de hacer una decisión, un plan de reorganización que incluía una decisión y donde ya la cooperativa no era la que iba a administrar el programa de salud, sino que se hace una sociedad comercial por acciones. Esa sociedad comercial por acciones, que adicionalmente a eso tiene que cumplir no solamente con las condiciones financieras, sino también con todo un paquete de riesgos, y dentro de esos riesgos está el riesgo de gobierno. Y para ello, la cooperativa, que era la dueña de la EPS que se conformó, decidió conformar una junta directiva totalmente independiente. Se buscaron nombres de muchas personas, se analizaron y se escogieron 7 personas. Dentro de esas 7 personas estaba el doctor Jaime Pastrana, un médico muy prestigioso, una persona que incluso fue el director del Hospital San Pablo acá en Cartagena, y al doctor Rafael Santos, que es un abogado que en ese momento era el director de la Universidad Central, y otros 5 ejecutivos que garantizaban que el tema de gobierno dentro de la organización se iba a dar. Esas fueron las razones por las cuales se escogieron a estas personas. En particular, señor González, ¿quién los eligió a ellos? ¿Usted? Se eligió mediante un proceso de selección, como se elegían a los ejecutivos de la organización, donde unas empresas, cazatalentos, buscan nombres, esos nombres se analizan, se buscan, se trata de organizar una junta que tuviese todos los conocimientos, no solamente de salud, no solamente los legales, también los financieros, también los de actuaría, también los de riesgos, en fin. Y eso es lo que permite que esta junta sea una de las juntas que en su momento se declaró como la junta más técnica de las EPS. Ok, dicho eso, que es la explicación a través de una firma Cazatalentos, ¿usted qué argumentos recibió del gobierno cuando este año el gobierno decidió intervenir su EPS Cosalud? Señor González. A ver, la intervención se da por una situación que se presenta en 3 EPS intervenidas, que yo creo que aquí lo han discutido muchísimo. Una queja que ponen a la superintendencia, donde hay algunas situaciones no muy normales que se dan en 3 EPS del suroccidente colombiano. Empiezan a hacerle seguimiento a esas 3 EPS, se encuentra que esas 3 EPS intercambiaban correos con el señor Mario Urán. El señor Mario Urán era un contratista nuestro, y esto lleva a que hagan una auditoría también en Cosalud, así como lo hicieron en las otras 3 EPS intervenidas. En esa auditoría, que fue el 25 de septiembre... Ya vamos a hablar de Mario Urán, que Mario Urán es como un fantasma en el tema de la salud que aparece en diferentes empresas. ¿Usted fue, don Jaime, la persona que llegó a Mario Andrés Urán a Cosalud? Yo fui la persona que habló con Mario Urán cuando se presentó la vinculación, y se le hizo toda la debida diligencia correspondiente de todo el riesgo, no tenía ningún tipo de anotaciones, y efectivamente yo sí escojo a todos los ejecutivos de la organización. Sí, ¿y por qué no consultó a la junta directiva, que tengo entendido que así fue, se saltó a la junta directiva para contratar a Mario Andrés Urán? Yo soy el nominador, la junta directiva me aprueba una estructura, y el presidente o el CEO lo que hace es que esa estructura cumpla con los criterios y los requisitos que son que están establecidos para vincular a las personas.
No sé si me expliqué. Sí, sí, entiendo que eso quiere decir la responsabilidad es mía porque podía. El señor Urán, ¿qué hacía en La Cosalud? responsabilidad es mía porque yo tenía una estructura y esa estructura tenía que llenarla para poder cumplir con los objetivos que tiene la organización. ¿Cuántos contratos, señor González, tenía Mario Andrés Urán en Cosalud? ¿Cuántos firmó usted con él? Fueron varios contratos que iban terminando. El primer contrato fue de 3 meses, luego hubo otro contrato que se extendió a 6 meses y luego hubo otro contrato que fue 1 año. Fueron como 3 o 4 contratos, pero eran unos contratos que reemplazaban a otro. ¿Y eran contratos para hacer qué? ¿Qué hacía el señor Urán en Cosalud? El señor Urán en Cosalud llega en el año 2022, cuando estábamos casi saliendo de la pandemia, pero estábamos en todo el tema de la vacunación. El señor Mario Urán era el que le hacía seguimiento a esa estrategia que se llamaba PLAS, que era la de los aislamientos, la vacunación, las pruebas. Y nosotros que estamos en 360 municipios, teníamos que hacer un seguimiento cuidadoso, un seguimiento inteligente a cada una de los municipios para determinar cuáles eran aquellas personas que tenían más riesgos, cuáles eran las necesidades de vacuna que tenían, si era la primera, si era la segunda, y si había algún tipo de contagio, pues establecer esa estrategia de aislamiento y esa estrategia también de hacerle seguimiento a los contactos. Este señor Urán es ¿qué, perdón? ¿Urán es de profesión médico? El señor Urán es médico, sí señor. Él fue subsecretario de Salud de Bogotá en el año 2001 o 2002. ¿Y por qué siendo médico tomaba decisiones de carácter financiero? En ninguna parte en Cosalud tomó decisiones de carácter financiero. Los correos que hay de Urán poniéndose de acuerdo con otras EPS, Emsanar, por ejemplo, SOS, Asmed Salud, intervenidas por malos manejos financieros también, ¿no demuestran que él tomaba decisiones de carácter económico? En Cosalud no, por eso lo decía, él no fue contratado por eso. Él allá, los señores de estas empresas intervenidas, como dicen Emsanar, Asmed y SOS, pues le hacían algunas consultas, pero eso ya sí es responsabilidad de ellos y de él. Sí, pero él utilizaba correo de Cosalud, señor González. Exactamente, claro que lo utilizó. Él tenía un correo. Cuando nosotros nos enteramos que tenía el correo, inmediatamente tomamos la decisión de retirarlo del cargo. Hasta ahí llegó la relación con Mario Urán. Usted me dice. ¿Y lo retiró del cargo por qué? ¿Qué suponía que estaba usted? ¿Qué significa que él estaba utilizando el correo y cruzándose mensajes con otras EPS? Cuando sale la noticia, nosotros contratamos una auditoría forense para investigar qué era lo que estaba pasando y si era solo un funcionario, eran más los que está dentro de nuestra organización, los que estaban vinculados con este proceso o con esta mala acción. Encontramos que era solamente él y antes de que hiciéramos incluso la auditoría, nosotros decidimos terminarle el contrato. ¿Y por qué decidimos quitarle el contrato? Pues él no podía utilizar este instrumento que da la organización para hacer cosas diferentes a lo que tenía que hacer, que era presentar los informes, llegar a los tableros de información donde nosotros depositamos toda la información y donde se hacen todos esos tableros, y no tenía ningún otro destino. Al darle un uso diferente, pues nosotros decidimos quitarle el contrato. Señor González, para traducir todo esto, usted se dio cuenta que el señor Urán estaba utilizando las plataformas, inclusive el correo, las conexiones, los contactos con otras EPS para desviar plata de la salud. No, señor. El señor Urán, lo que yo me doy cuenta es que usó nuestro correo para comunicarse con funcionarios interventores de otras empresas y no sé si hacían direccionamientos a la salud. Pero pues es lo que le estoy preguntando. ¿No sacaban plata de Cosalud? ¿No la llevaron a paraísos fiscales? Ah, bueno, no señor, ese era el otro tema que le iba a contar. No sacó, él no tenía ningún tipo de injerencia
en los presupuestos, ni en la contratación, ni de personal, ni en la contratación de red. Él estaba supuestamente asesorando a las otras EPS y allá era donde nace todo este enrollo, por decirlo de alguna manera, o embrollo, pero en Cosalud hay una estructura de dirección donde cada uno de los ejecutivos tiene unas funciones específicas, hay unos comités de pago, hay unos comités de contratación y hay unos comités de selección de personal. El señor Urán utilizaba esos correos y esas conexiones para ponerse de acuerdo con otras EPS y sacar plata a paraísos fiscales. No tengo información de eso. Lo que dicen es que si hubo unos giros a paraísos fiscales, trataron de vincularnos a nosotros dijimos y presentamos las pruebas de que no había ninguna posibilidad de que un recurso de la salud que se maneja a través de cuentas maestras que llaman, no se puede trasladar a una cuenta que no esté registrada en Colombia y que sea aprobada por la Superintendencia Financiera. Pero adicionalmente a esa explicación que dimos, también anexamos una certificación del banco que administra nuestra cuenta maestra donde certifica que no había ningún giro realizado por Cosalud a una cuenta en el exterior. Entonces, eso es lo que le puedo decir de los paraísos fiscales. No sé si de pronto habrán algunos. Señor González, usted en su condición de presidente de Cosalud, que lo fue hasta hace apenas algunas semanas, ¿usted en sus cuentas tenía que se había perdido plata de Cosalud y que había salido de Colombia esa plata? No, señor. Nosotros hacemos un seguimiento permanente de la caja. Adicionalmente a eso, le reitero, los recursos son administrados en una cuenta maestra. Esta cuenta maestra tiene que ser aprobada por el Ministerio de la Salud. Los mismos bancos tienen la responsabilidad de garantizar de que esos recursos tienen que ir hacia otra cuenta maestra que también tiene que ser aprobada. ¿Y por qué apareció plata? ¿Y por qué apareció plata entonces en las Islas Caimán? Es que eso es lo que no han dicho. Eso es una suposición. Es que precisamente ahí es donde viene el problema. Dicen que hay una plata en las Islas Caimán. Ese es el delito más fácil de demostrar. Es decir, aquí está el giro. Y no lo han demostrado. Y con base en una suposición, dijeron que habían llevado recursos de la salud, incluso que nosotros lo habíamos enviado esos recursos a paraísos fiscales. Entonces, pero, señor, ¿dónde está el cuerpo González, del delito, como dicen los? Se lo voy a preguntar respetuosa, pero claramente. En su EPS, en Cosalud, ¿usted ve algún síntoma de corrupción? ¿Qué es lo que ha sugerido una y otra vez el presidente Gustavo Petro? Usted, como el presidente que lo fue hasta el mes de noviembre, ¿había corrupción o no en Cosalud? Claro que no. De ninguna forma. El señor presidente dijo una cantidad de cosas que creemos nosotros que fue producto de una información que lo hizo caer en error. A ver, el tema, como le digo, inició por esa investigación a las 3 EPS. Luego se dice que se hacían unos direccionamientos por el señor Mario Urán dentro del rol como asesor de Cosalud. ¿Qué cosa tan irresponsable decir que una persona hace algo no por intención, sino dentro del rol? O sea, como si nosotros fuéramos los que dijéramos que lo hiciera. Primera cosa. Luego, cuando nosotros solicitamos que no teníamos ninguna responsabilidad por la decisión de Mario Urán ni de cualquier otro funcionario nuestro, por unas decisiones que van contra la norma, decíamos que no teníamos responsabilidad, entonces se inventan lo del paraíso fiscal y toman a una IPS, a una clínica que tiene un dueño, este dueño
se llama Venum, así lo dicen, y ese Venum tiene una residencia fiscal en Islas Caimán. Eso es lo que dicen. Y la conclusión, una conclusión que se ve que es totalmente una conclusión absurda, dice es que están desviando recursos hacia paraísos fiscales. No es cierto que estén refundidos 430 mil millones de pesos de Cosalud. No es cierto que estén refundidos. Además, refundidos no sé qué significa, pero no es cierto que se hayan perdido 433 mil millones de pesos. ¿No hay posibilidades de que las manos traviesas del señor Urán sean las responsables de plata que se perdió de Cosalud? Las manos del señor Urán nunca estuvieron cerca del manejo de los recursos de los recursos de Cosalud. Sí, señor González, ¿por qué decide usted contratar al señor Mario Urán si ya era de público conocimiento, además que tenía relación con todo el sistema y con otras EPS? Cuando usted lo lleva a Cosalud, ¿sabía que tenía relación con otras EPS con la que luego se supo estaban los intercambios de los correos? No, señor. Cuando el señor Mario Urán lo contratamos nosotros, acababa de salir de Abbott, una farmacéutica muy grande en el mundo. Ese fue su último cargo. Él no trabajaba, o por lo menos que yo supiera, en ninguna otra EPS. Sí, y es cierto que Cosalud Inversa tiene una deuda de 200 mil millones de pesos en Islas Caimán y que por eso la plata de la salud de la EPS la llevaron a ese paraíso fiscal. La deuda de la que habla la superintendencia de 200 mil millones de pesos de Cosalud Inversa, ¿existe? Eso es totalmente falso, que esos recursos hayan ido a las Islas Caimán. Los recursos Inversa, no, pero la sí deuda existe. ¿La tienen? ¿200 mil millones de pesos desde Cosalud Inversa? Le voy a explicar, no hay deuda tampoco. Sí se hizo el endeudamiento. A ver, el periodismo debe ser, decía Bernstein, lo más cercano a la verdad. Y por eso agradezco que me hayan dado esta oportunidad para poder explicar las cosas. Cosalud, como todas las EPS, tienen que cumplir unas condiciones de habilitación financiera. Cuando yo empecé a explicar al inicio de esta entrevista de que Cosalud, a raíz de esas condiciones, se vio precisada a hacer uso de una figura que se llama reorganización empresarial, donde los recursos o los programas de salud se iban a hacer a través de una sociedad comercial, y ahí es donde se arma la junta directiva y se empieza a capitalizar. Se diseñan diferentes esquemas de financiamiento, dentro de ellos un vehículo para capitalizar, otros vehículos para darle un tratamiento a aquellos activos que no eran productivos, y adicionalmente a ello un vehículo para que pudiese hacer unas operaciones de endeudamiento que garantizara que la EPS pudiese consolidar ese patrimonio. Obviamente, pero no es ese entramado de crear una empresa, de tener una cooperativa, de pedir eso no es un préstamos, entramado. de garantizar, señor González, no es exactamente lo que se acerca mucho a la desviación de los dineros de la salud. Eso no es un entramado, señor Morales, señor Néstor. ¿Cómo eso no? Es, o sea, una cooperativa que crea... Es un entramado, yo no entiendo eso. Pues que comienzan a crear una cantidad de empresas para avalarse entre sí y para sacar plata. Y usted no sabe en dónde están los límites de lo que es legal y de lo que no es legal. ¿Para qué crearon, dónde están los límites? ¿Para qué crearon Cosalud Inversa? ¿Qué es Cosalud Inversa, señor González? Cosalud Inversa es un vehículo que nace dentro de la reorganización empresarial. Hay un decreto que se llama el decreto 2407, una resolución, donde se autoriza a Cosalud a hacer esa reorganización y a diseñar los instrumentos financieros necesarios para poder levantar los dineros que se requieren para poder cumplir tanto con patrimonio como con la constitución de reservas. Eso sale de ahí, y aquí le voy a explicar también de dónde sale,
el tema de los 300, ¿cuánto es lo que me dijo la señora periodista? La deuda, según la Superintendencia de Salud y de Sociedades, es de 200.000 millones de pesos que intentaron pagar con recursos de la salud, señor González. No, la otra que me dijo, bueno, son 200, la que me dijeron al principio. Sí, exactamente. 433.000 millones de pesos, dice el último informe. Exactamente, 433.000 que dicen en el último informe de los refundidos. Eso es una deuda, o eso es un saldo que está en la reorganización que se presentó ante la Superintendencia de Salud de la época en el año 2017. Ese pasivo que estaba ahí junto con otros activos, como les decía, que eran unos activos que eran problemáticos porque eran unas cuentas por cobrar a los entes territoriales por no PBS, había que garantizar que esos pasivos fueran asumidos por la nueva organización, y se estableció a través de la misma Superintendencia Nacional de Salud. Están todas las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud, todas las órdenes que dio para que esos recursos fueran pagados, y fueron pagos. Luego, en el año 2022, en el año 2021 y 2022, a raíz del efecto de rebote pospandémico, donde la demanda de servicios se aumenta, la reserva empieza a bajar y la EPS tiene que buscar mecanismos para apalancarse. ¿Cuál era ese apalancamiento? Pero lo que usted me está diciendo, señor González, es sí tenían un problema financiero muy grave. Es que por eso hicimos la reorganización. Nadie lo está negando. Es que la reorganización se hizo porque había un problema financiero gravísimo, de Cosalud, de todo el sector. Si la cooperativa Cosalud asumía los pasivos de la EPS, ¿qué hacían ustedes con la plata que les giraba el gobierno de la UPC? Es que ahí es donde está el tema, señor Morales. Señor González. El tema, estamos resumiendo en un minuto lo que pasó en 17 años. Los recursos, les repito, estaban en cuentas por cobrar a entes territoriales por servicios no POS hasta el año 2017. 320.000 millones de pesos de cuentas por cobrar a entes territoriales. Pero estos activos no podían computarse como patrimonio adecuado o margen de solvencia. Es que sí había un problema, nadie está negando el problema. El tamaño del problema era, entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, eran más de 5 billones de pesos entre todas las empresas del sector. Sí. Y nadie está negando el problema que existía. El problema económico. Lo que ustedes me están diciendo es que si yo envié recursos para paraísos fiscales, le estoy diciendo no. Sí. ¿Usted o Urán? Pero yo no sé si Urán tendrá plata para mandarlo pero a mí no me consta, yo no soy socio del señor Urán tenía... El señor Urán trabajaba con nosotros. Sí, pero en algún momento, si usted en esta entrevista, que le agradezco mucho, está aceptando que Urán fue decisión suya, competencia suya, responsabilidad suya, lo que hizo Urán se lo van a cobrar a ustedes, señor González. Pero es que él no hizo nada de eso, creo yo. Ahora bien, si lo hizo, que responda. ¿Usted ha hablado? Pero lo que le quiero decir es que de Cosalud... ¿Usted ha hablado en estos últimos días con el señor Urán? ¿Cómo? ¿Usted ha hablado con Urán después de que estalló el escándalo de Cosalud? Yo no he hablado con Urán desde que lo retiramos de la empresa. ¿Usted no le ha dicho, óyeme, Mario Andrés, qué de lo que están diciendo es cierto? Tiene que darle esas explicaciones a la justicia, porque acá en Cosalud no pasó eso que dice. Y que ustedes están repitiéndome hoy. Sí. Eso no es cierto. Señor González, yo sé que usted tiene una versión, por supuesto, y me parece natural, diferente a la que tiene el gobierno, que los intervino
y la última intervención a la cooperativa, repito, fue el día de ayer. Entiendo que usted quería dar unas explicaciones, pero le quiero hacer una pregunta que está gravitando siempre cuando uno habla de los empresarios que están detrás de la salud. Y no me equivoco si digo que usted es un empresario que maneja o manejaba un gran imperio de salud en Colombia, ¿verdad? Yo era el ejecutivo más alto de esta empresa, que era la quinta empresa más grande del país. De acuerdo. Usted con la plata de salud, ¿usted se definiría a sí mismo como un empresario próspero en el mundo de la salud en Colombia? Yo me definiría como un ejecutivo exitoso. Sí. ¿Qué tan exitoso? Eso en plata, le puedo preguntar a usted, ¿qué recursos Cuando tiene? Digo ejecutivo exitoso es que llevé una empresa que se creó en una zona muy deprimida del país, con un patrimonio muy precario, a partir de todas las cualidades y habilidades, perdone que, como me estaba preguntando por mí, Sí. que pudimos implementar en el desarrollo de esta cooperativa, la llevamos a ser una de las empresas más grandes del país. La llevamos a ser durante 3 años seguidos la EPS con el mejor reconocimiento en el país. La llevamos a ser una de las empresas con mayor reputación corporativa en el país. La casa de los 10.000 millones de pesos, ¿es su casa de habitación? Eso es un error del señor superintendente. Eso es una edificación que queda en el pie de la popa, que se adquirió para desarrollar una clínica, dada la precariedad de la oferta de clínicas y hospitales que hay aquí en la ciudad de Cartagena. Y no se utilizaron recursos públicos para eso. Se compró con un préstamo que se le hizo a la EPS para que cumpliera con sus condiciones financieras en lo que tiene que ver con patrimonio adecuado. ¿Que le hizo quién? Préstamo que le hizo Inversa a la EPS. Cosalud Inversa, Néstor. Sí, señor. Sí, y a ver, detengámonos un segundo ahí, señor González. ¿Y a usted le parece bien ese tema de mi mano izquierda le presta a mi mano derecha, Cosalud Inversa le presta a la EPS Cosalud? ¿Es normal? Porque al final de cuentas terminan siendo los mismos, usted y la cooperativa Cosalud. A ver, don Néstor. Señor. Cuando se tiene un conglomerado empresarial, es precisamente para que haya una solidaridad y pueden haber créditos intercompany que llaman. Y esos créditos, pues, son normales dentro de los sectores, sobre todo cuando una de las empresas empieza a tener dificultades. Créditos intercompany es lo que yo le mencionaba antes con nuestra figura, entramado. Y usted dice, pero esto es con plata de la salud que gira el gobierno, en teoría destinada a la UPC. No, señor. No, señor, es todo lo contrario. Es conseguir plata de privados y ayudar a financiar el sistema de salud. Es todo lo contrario, es al revés. ¿Y ayudaban a financiar el sistema de salud por razones humanitarias? Por razones de garantizar la supervivencia y la sostenibilidad de la empresa hacia el futuro, que es uno de los objetivos que tienen todas las organizaciones. Pero señor González, ¿cómo entonces la EPS le iba a pagar el préstamo a Inversa, a su mano derecha? Si usted dice que no era con esos recursos de la UPC, ¿de dónde la EPS iba a sacar la plata para pagar lo que la mano izquierda le había prestado para el lote, para la famosa casa que advierte la superintendencia y el presidente Petro? La EPS, adicionalmente a eso, directamente hacía operaciones de endeudamiento con los bancos, situación que está permitida para cualquier organización. Cuando yo digo que en este caso se hizo ese préstamo, era un préstamo bastante pequeño para el tamaño de la operación de la empresa, que eran 40.000 millones que le prestó Cosalud Inversa a Cosalud EPS para que pudiese cumplir con ese margen de solvencia. Hay un contrato de mutuo donde se hace esta transacción. Y le digo que no solamente a
a Inversa, quien hacía los préstamos, sino también el mismo gobierno fomentaba líneas de redescuento de préstamos para la EPS, y la EPS lo pagaba obviamente con los recursos que eran, porque estos recursos que entraban en calidad de préstamo para la atención en salud, para pago a proveedores, estos sí se pagaban. De hecho, se pagaban directamente desde la ADRES. La ADRES hizo una compra de cartera en el año 2020. Adicionalmente a eso, nosotros en el año 2016 fuimos beneficiarios, nosotros como Cosalud EPS, de otro crédito, de una línea de redescuento de FinDeter, y todo eso era para darle oxígeno a un sistema que estaba ahogado por la cantidad de demandas de servicios, sí, y una UPC. Pero esto que usted nos está explicando, señor González, con todas las figuras, me equivoco si le hacemos la traducción a los oyentes, que Cosalud Inversa le prestaba la plata a la EPS Cosalud, y luego cuando la EPS reclamaba la plata que le corresponde por UPC, que es la plata pública de la salud, pues así pagaban el crédito que hacía Inversa. Eso fue en una sola ocasión. Claro, pero al final entonces esa sí es la plata pública de la salud con la que se terminó pagando el crédito a Cosalud Inversa. No, señora. La plata era una plata de Cosalud, del patrimonio de Cosalud. Es que Cosalud, para que pudiese operar, tiene que tener un patrimonio como cualquier organización. Y el patrimonio de Cosalud, constituido por el aporte de los dueños de Cosalud, era de 320.000 millones. Es que las empresas tienen patrimonio, y el patrimonio de una empresa no es un recurso público. Claro, pero este patrimonio estaba en problemas porque usted mismo reconoció la necesidad de la reorganización, ¿verdad? Pues claro, ese problema que garantizó la reorganización fue en el año 2016. Del 2016 al 2020 se hizo precisamente esta reorganización para poder mejorar todos esos indicadores financieros, y toda esa mejora de los indicadores financieros se hicieron vías capitalizaciones y vías créditos blandos que fomentaba el mismo gobierno para que las empresas accedieran a ellos y pudiesen garantizar un mejor flujo para los prestadores de salud. Señor González. Pero ahora sí, el crédito. Sí. Dígame. Déjeme hacerle una última pregunta. Su grupo empresarial Cosalud tenía una fundación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la fundación? Contigo. ¿Y esa fundación qué tiene que ver en todo esto? Nada, eso es simplemente una fundación. Eso era teníamos niños que los enseñábamos a jugar ajedrez, niños que se fomentaba el tema de las artes, el tema de las danzas, los deportes. ¿Quién era el representante legal de esa fundación? Alicia Ramos. Ok. ¿La fundación juega algún papel en todo esto? No, señor. Ok. Muy bien, es Jaime González, Felipe, 7:42 a.m, el hombre de Cosalud y del grupo Cosalud, intervenido por el gobierno, una de las EPS más grande del país. Señor Felipe, la última. Sí, yo quisiera preguntarle, ya después de oír sus explicaciones, señor González, ¿usted está considerando tomar alguna acción legal en contra del presidente por los trinos que usted descalificó, por decirlo de alguna manera? El equipo jurídico está haciendo toda una serie de análisis. Nosotros, pues, somos prudentes y no podríamos denunciar o demandar a alguien sin mirar si eso realmente está afectándonos. Claro que nos afectó, pero estamos mirando a ver cuáles serían las acciones que tendríamos que iniciar. Sí, que son dos entidades, repito. Por un lado, la Superintendencia de Temas Cooperativos, que intervino la cooperativa, y por el otro lado, la de Salud, que intervino la EPS. Don Jaime González Montaño es el responsable del grupo empresarial, detrás del cual hay una red de cooperativas. ¿Cuántas personas vinculadas a la cooperativa, me dijo, señor González?
Eran 6.000 personas. 6.000 personas. ¿Que siguen? ¿Eso tienen una reunión? ¿Tienen una asamblea? Hay una asamblea, tiene un consejo de administración y ahora con la intervención pues también separaron a todos. Vale. Señor González, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por conceder esta primera entrevista en medios de comunicación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y que me dieran esta oportunidad para manifestar que la empresa fue expropiada por el gobierno sin justa causa y ahora nos está endilgando una serie de responsabilidades que son totalmente un montaje. Vale. Muchas gracias. Gracias, señor González.